Quiero iniciar esta mañana haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Qué es peor? ¿Dedicarse al sicariato? ¿Ser un cobrador de impuestos? ¿O dedicarse a la prostitución? ¿Qué será peor? Si le preguntáramos a Jesús, Jesús, ¿qué es peor? ¿Ser un asesino, sicario? ¿Ser un cobrador de impuestos o dedicarse a la prostitución? La respuesta de Jesús es, lo peor es ser un religioso. ¿Hay algo peor que ser sicario? ¿Hay algo peor que ser un cobrador de impuestos? ¿Y hay algo peor que dedicarse a la prostitución? Eso es ser un religioso. Y eso choca con nuestra idea cultural acerca de la religión, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos la idea de que una persona religiosa es una persona buena. En Mateo capítulo 21, verso 31, Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo, y cada vez que Jesús usaba esta frase, de cierto os digo, para ponerle atención, y él dijo, de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y sabe a quién Jesús le dijo esto? A los líderes religiosos de Israel. Los cobradores de impuestos, los extorsionadores de Roma y las prostitutas, estos dos grupos eran los grupos más repudiables en la sociedad judía. Los que la sociedad más repudiaba, los que más despreciaba y los que decían estos no van a tener salvación. Jesús dijo que estos grupos llevaban ventaja a estos líderes religiosos. Es decir, hay un vicio más dañino que la prostitución y la extorsión, y es el vicio de la religiosidad fariseísta. Por eso he titulado esta mañana el sermón El peligro del fariseísmo religioso. Si hay algo que Jesús llamó la atención durante su ministerio, fue a tener cuidado en convertirnos simplemente en religiosos, simplemente en fariseos. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana. Jesús tendrá en este pasaje su última enseñanza pública. Ya no habrá más enseñanza pública porque dentro de poco lo van a arrestar y lo van a crucificar. Y en este evento tan particular, recordemos que estamos en la última semana de nuestro Señor Jesucristo, previo a que lo arresten y lo maten. Y aquí en el templo va a enseñar algo que fue una bomba para todos los líderes religiosos de Israel. Ya él ha tenido confrontación tras confrontación desde el día 1 de su ministerio con estos líderes religiosos. Él ha estado luchando con ellos durante todo su ministerio, pero en este punto en particular Jesús va a confrontar de manera directa. Jesús, hermanos, no fue políticamente correcto. Él fue lleno de gracia y de misericordia, de bondad, pero nunca negoció y sacrificó la gracia por la verdad y la justicia. Él dijo lo que ninguno se atrevía a decir en su tiempo y en su época. Y aquí va a confrontar al sistema de líderes religiosos que existían en su época. Y quisiera que viéramos entonces cómo Jesús va a contrastar esa religiosidad de los escribas y fariseos versus la devoción genuina de la viuda. Aquí tenemos dos grandes contrastes. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Veamos en primer lugar la confrontación hacia los fariseos y escribas. Si tienen su Biblia, busquemos en Marcos. Recuerden que los pasajes de Marcos los vemos en Marcos y los pasajes fuera de Marcos los vemos en la pantalla para no perder el flujo del mensaje. Dice Marcos capítulo 12 en nuestras Biblias, verso 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas,
que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Quiénes recibirían mayor condenación? ¿Las prostitutas? ¿Los cobradores de impuestos? La parte más caliente del infierno está reservada para estos. Bueno, hermano, pero eso es en primer siglo, ¿verdad? Pobrecitos. No. Escribas, fariseos, religiosos siguen estando aquí y ahora. Pero, ¿qué señala Jesús? ¿Qué es eso de ser escriba religioso? Bueno, en primer lugar, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran los encargados de pastorear a Israel, de protegerlos enseñándoles la ley de Dios y de guardarlos del error. Los escribas tenían una posición privilegiada en la comunidad. Todos eran respetados y reverenciados. Cuando un escriba llegaba a algún lugar público o a algún lugar en una casa o se lo topaba en el mercado, las personas tenían que parar de hacer lo que estaban haciendo para poder saludarles y ponerse de pie. Ellos eran los pastores de Israel. Y Jesús les dice, cuídense de ellos. Imagínense, Jesús les está diciendo, protéjanse de los que los deben proteger. Cuando uno tiene que protegerse de quien se supone debe protegerlo, pues está en una situación muy complicada. Esto, hermanos, sonó como una bomba en los tiempos de Jesús, porque todos tenían gran respeto por los escribas y fariseos. Todos los consideraban como los hombres más piadosos, las personas que guardaban la ley, como las personas de más alta moralidad del tiempo de Jesús. Sin embargo, Jesús quitó esa máscara de falsa piedad y religiosidad. Y va a señalar en este pasaje por lo menos 4 cosas. Número 1, versículo 38. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas. En primer lugar, Jesús desenmascara su opulento vestuario. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Números, capítulo 15, Dios había dado instrucciones a los judíos de que su vestuario simbolizara la santidad de su ley. Y en algunos casos en particular, Él dejó colores y borlas o flecos que los judíos piadosos debían vestir para que cuando vieran esos flecos de color azul o unas borlas de color azul, les recordara la ley de Dios. Pero la religión, la religiosidad, convierte el simbolismo en un medio de promoción personal. La religiosidad convierte los símbolos en un medio de promoción personal. Y entonces, ¿qué pasó? Con el transcurso del tiempo, los escribas empezaron a hacer más grandes los vestuarios, los flecos, las borlas, y más llamativas, de tal manera que entre más largo fuera el vestuario, más piadoso era ese hombre. Y algunos llegaron al punto de ridiculizar lo que un día era un símbolo piadoso, a tener mantos exagerados, y Jesús dice que gustan de andar con largas ropas. Es un error pensar que mi vestuario es símbolo de mi piedad personal. Y debemos tener cuidado. El vestuario no necesariamente refleja lo que hay adentro del corazón. Número 2, Jesús dijo que ellos amaban las salutaciones en las plazas. ¿Qué significa eso? En los lugares públicos. La pregunta es, ¿habrá algo de malo saludar públicamente? No. Algunos deberían poner más en práctica eso inclusive. ¿Cuál era el problema? Bueno, los escribas se habían convertido en una especie de influencer o celebridad social.
A ellos les gustaba llamar la atención de todo mundo y les gustaba que los saludaran con respeto, que se pusieran de pie para que les dieran reverencia. 3, dice el versículo 39, que aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¿Habrá algo de malo sentarse en los primeros lugares en una sinagoga? No. El problema es que los escribas querían ser el centro de atención, pero no solo en las sinagogas, sino también en las cenas, en todo lugar público. Ellos querían sentarse como Juan y Jacob, uno a la derecha y otro a la izquierda. El problema es que ellos estaban teniendo una religión de gloria personal, atrayendo la atención sobre sí mismos. Querían ser el centro de atención. Sin embargo, lo número 4 que Jesús va a señalar sería la cosa más despreciable de estos hombres, que supuestamente eran hombres de Dios. Versículo 40. Que devoran las casas, ¿de quién? De las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. Eso fue una bomba. Pero también era un secreto a voces. ¿Saben ustedes qué es un secreto a voces, hermanos? Algo que todo el mundo sabe, pero nadie lo quiere decir. Los escribas eran lobos vestidos de ovejas que devoraban a las viudas. ¿Sabe qué significa esto? Ellos recaudaban ofrendas para las viudas y en el mejor de los casos les llegaba cierto porcentaje y ellos se quedaban con un porcentaje. Y en el peor de los casos, ese dinero nunca llegaba a las viudas. Otra manera en que ellos devoraban a las viudas es que por ser escribas, eran los más estudiados de la época, fungían una especie de abogado social. Cuando una viuda quería proteger su patrimonio, los escribas eran los que podían hacer un documento legal con el cual aseguraban. Sin embargo, muchos de ellos se ponían como beneficiarios, sin decirle a las viudas. De manera que cuando ellas morían, ellos se quedaban con el patrimonio de las viudas. Y así hay muchas maneras en que estas personas sacaban provecho financiero y material de las personas más necesitadas. Ellos son lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos simplemente querían quedarse con el dinero de los más necesitados. Y hermanos, ¿no es verdad que esto se parece mucho a ciertos predicadores de la teología de la prosperidad? Que devoran la casa de las viudas, de las personas pobres, que por televisión les dicen usted que no tiene nada, que está sumido en deudas, que lo único que tiene es su terreno, mándelo a este ministerio y Dios le va a recompensar. Gente que no tiene nada, nada. Les dicen que manden lo poco que tienen para que puedan salir de la deuda, lo cual es una estafa, es un engaño. Pero, hermanos, increíblemente, siguen habiendo personas que se aprovechan de la pobreza de las personas para quedarse con su dinero, estafándoles. Pero algo interesante, que hacían largas oraciones para disfrazar su avaricia ante el pueblo. Se presentaban muy religiosos. De manera, hermanos, que uno empieza a pensar, ¿será que todavía existe esa religiosidad hoy día? Y qué curioso, ¿verdad, hermanos? Porque en Marcos tenemos 3 versículos donde Jesús señala estas 4 características. En la versión de Lucas tenemos estos versículos. Sin embargo, en la versión de Mateo
no son 3 versículos. Ya tuvimos la lectura bíblica, fueron 36 versículos diciendo Jesús directo a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y como no estamos en la versión de Mateo, solo quiero mencionar algunos detalles de la versión más larga acerca de esta confrontación que Jesús hizo. ¿Qué necesitamos para ser un escriba y un fariseo? No necesitamos estudiar en el seminario, hermanos. No necesitamos ser doctores en la ley. Mateo 23:1 dice: entonces habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, fíjense, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué necesitamos para ser religiosos? Decir y no hacer. Y miren qué interesante, porque aquí en este versículo Jesús reconoce que los fariseos y escribas tenían una excelente doctrina. Y Jesús, todo lo que les enseñen, pónganle coco y guárdenlo. Una excelente doctrina. A eso ellos se sientan en la cátedra de Moisés, escúchenlos. Ellos tenían una doctrina sana, pero no imiten lo que hacen, porque ellos dicen y no hacen. Hermanos, ser un religioso, el peligro de la religiosidad es eso: tener una teología en la mente, pero en la práctica hacer otra cosa. Todos en algún momento hemos sido religiosos, viviendo de una manera ajena a nuestra teología y doctrina. Este mensaje es para todos. Este mensaje es para los líderes y no líderes, para los pastores y no para los pastores, es para todos. Pero a ellos les gustaba los títulos, verso 4 y 7 de la versión de Mateo, porque estos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro, doctor, su eminencia, su excelencia. Pero fíjense, no solo se conformaban con rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Ellos no se conformaban con rabí, a ellos les gustaban que les dijeran Padre. Imagínense. Y Jesús le dice que nadie les llame Padre, que nadie les llame maestros. Verso 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. La pregunta es, ¿será que esto tiene que ver con nosotros hoy? ¿Nos gustan los títulos hoy o no nos gustan los títulos? ¿Se acuerda de aquel filósofo mexicano que decía, dígame licenciado? ¿No es cierto que nos gusta? El licenciado, ingeniero, etcétera. Pero no solo en el ámbito secular, principalmente en el ámbito religioso. Yo no sé de dónde salió que ahora ya los pastores no son pastores. Y empezó la moda, ya es vieja ahora, ¿verdad? Pero de repente los pastores empezaron a llamarse apóstoles. El apóstol fulano. ¿Y de dónde salió eso? Siglos que la iglesia siempre fueron pastores, obreros, siervos de Dios. Pero
Justo lo que dijo Jesús. Y no solo apóstoles, hoy día se llaman patriarcas. Y hermanos, tienen millones de seguidores. Super, mega, hiper iglesias. Del apóstol, del patriarca. Nos gustan los títulos. Los escribas entonces y religiosos aman los títulos, el aplauso. Pero en la versión de Mateo tenemos el punto clímax, es este. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjense, Jesús lleno de gracia y de misericordia. El que dijo que fuéramos misericordiosos, también dijo que confrontáramos cuando era necesario confrontar. 3 años de ministerio, Jesús con gracia y misericordia, 3 años. Es al final de su ministerio que Él mete ese, como un médico, el bisturí para arrancar de raíz la religiosidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso es, fíjense lo que hacían, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Verso 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Estos hacían misiones. Por mar y tierra. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, el fariseísmo religioso es un virus que se extiende. ¿Sabe qué dijo Jesús? Tengan cuidado con la levadura de los escribas y fariseos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. El problema es que los escribas y fariseos podían engañar a todo mundo, menos a Dios. Iban al infierno y no era solo ese el problema, es que estaban arrastrando a muchos a ser peores que ellos y también al infierno. Hermanos, esto es una cuestión delicada. Y la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿no será que yo también he sido un religioso? Que tengo una buena apariencia, una buena reputación, pero por dentro soy como Jesús dijo, un sepulcro blanqueado. Por dentro mi corazón sigue estando lejos del Señor. Sigo estando muerto en mis delitos y pecados. Ellos guardaban la ley externa, pero olvidaron el espíritu de la ley. La pregunta es, ¿ha nacido usted de nuevo o simplemente es un religioso evangélico? Es una pregunta que todos, hermanos, debemos responder muy sinceramente. De repente, la historia toma un giro inesperado, lo cual nos lleva al segundo encabezado, el tema de la viuda. Jesús en plena confrontación acerca de los escribas y religiosos y de repente, versículo 40 nos lleva a una escena diferente, pero que tiene relación con lo que estamos hablando. Verso 40. Estos recibirán mayor condenación. Perdón, antes de pasar al tema de la viuda, la frase que dice acá, estos recibirán mayor condenación. Hermanos, el infierno, hasta donde llegamos a entender por varios textos, va a tener ciertos lugares, si podemos usar esta palabra, diferentes niveles, usando una palabra muy humana. Pero los fariseos, quienes tenían la ley y la guardaban externamente y asistían al templo y tenían ministerio y predicaban la Biblia, dice Jesús,
para ellos vendrá mayor condenación. Por eso decía al inicio, la parte más calurosa del infierno está reservada para los religiosos. Los escribas simplemente guardaban las apariencias. Y mire qué interesante, hermano. Si usted se pone a pensar, en el infierno, o mejor dicho, o empezando por el cielo, en el cielo hay una mujer expresamente en la Biblia que era prostituta en el cielo. Y en el infierno hay un hombre que fue apóstol. Eso a cualquiera debe hacernos pensar. Y ya lo vimos en la historia del joven rico, los que parecen que van a ser salvos, no van a ser salvos. Ahora, esta chica esta que fue prostituta, no fue al cielo por ser prostituta. Ella se arrepintió y tuvo un cambio de vida. Pero fue salva. Y Judas era apóstol. Predicó, evangelizó, quizás nunca fue a meterse en un prostíbulo, nunca mató físicamente, pero terminó en el infierno. Porque la religiosidad a nadie nos va a salvar, a nadie. ¿Sabe qué dice Jesús en Apocalipsis? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El religioso es tibio, ese es el problema. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El juicio de Dios para los fariseos y escribas vino en el año 70, 40 años después. Dios barrió con el templo, barrió con Israel. Y hasta el día de hoy no hay sacrificios, porque ese sistema no se ha vuelto a levantar. El juicio de Dios es inminente y debe hacernos pensar. Y entonces ahora sí entramos a un cambio de escena en el verso 41. Ahora vamos al tema de la viuda. Un contraste marcado. Vean, verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Aquí estamos en el templo, específicamente en el patio de las mujeres, donde se encontraban las urnas del tesoro del templo. Estas urnas tenían una especie de trompeta o de shofar, una especie de cuerno, donde se depositaban las ofrendas y caían en el arca. Jesús estaba viendo cómo las personas ofrendaban. Y es curioso porque nosotros pensamos que el tema de la ofrenda no es importante en el culto de adoración. Adoramos a Dios con todo lo que hacemos en la vida, incluyendo nuestras ofrendas. Jesús no estaba viendo cuánto daban, sino cómo daban. Él estaba viendo el corazón. Y dice que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. La palabra para dinero en el idioma original significa monedas de cobre. Y entonces el punto ya nos empezamos a entender cómo era que daban estas personas. Ellos llevaban su saco de monedas de cobre para que cuando cayera hiciera mucho ruido y llamaba la atención, porque era un tsunami de monedas, ¿verdad? Cayendo. Los religiosos empezaron a hacer esto una competencia de quién echaba más, hasta que aparece esta viuda pobre en el verso 42. Y vino una viuda pobre
y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Cuánto echó esta viuda, hermanos? Haciendo una comparación de esta moneda, un cuadrante era la unidad monetaria en el sistema romano más pequeña. En nuestro sistema, ¿se recuerdan ustedes de los centavos? ¿Qué se hace hoy con un centavo? Nada, ¿verdad? Pero antes se compraba con un centavo. Se compraba y hasta le daban vuelto. Imagínense. Pues este cuadrante, comparado con nuestro sistema monetario, era 1/4 de centavo. Y esta viuda vino con 1/4 de centavo para dar. En primer lugar, notamos que ella era una víctima del sistema. En la sección anterior nos dijo Jesús que los escribas devoraban a las viudas. Y aquí viene una víctima de ese sistema. No tenía más que 1/4 de centavo. ¿Y saben qué es de las cosas que más me impresionaron en este estudio? Es que estamos en la época de la Pascua. No era cualquier ofrenda. Muchos judíos piadosos acostumbraban a ahorrar todo el año para cuando llegara la Pascua viajar a Jerusalén y dar su ofrenda en el arca del templo. Así es que probablemente esta viuda era todo su ahorro de todo el año para poder ofrendar. 1/4 de centavo. Pero noten ustedes el contraste entre los escribas y esta mujer. En primer lugar, el tema del vestuario. Los escribas tenían grandes vestuarios costosos, lujosos, mientras que esta viuda no tenía un vestuario opulento. Muchas de ellas solo tenían 2, a lo sumo, mudadas, nada llamativas. El contraste también con los saludos en las plazas. A estas viudas nadie las quería saludar. Tampoco ocupaban los primeros asientos, ni en las cenas, ni en la sinagoga. Un gran contraste entre los escribas. Ellas eran invisibilizadas en la sociedad. Pero Jesús la va a reconocer. Para Jesús, esta viuda que pasaba por alto para la sociedad, para Dios no pasaba por alto. Fíjense lo que dice el versículo 43. ¿Qué es lo que hace Jesús con esta viuda? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, fíjense, Jesús llama a sus discípulos: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Hermanos, pocas cosas asombraron a Jesús para que Él llamara a sus discípulos. Jesús reconoció la sinceridad y la generosidad de esta viuda. Para todos en aquel lugar, esto pasó inadvertido. Nadie le puso atención. ¿Saben a qué le ponía atención? Al texto que dice que los ricos llegaban con su saco y echaban todas esas monedas. Y les gustaba ser el centro de atención. Pero Dios ve, hermanos, lo que nosotros no vemos. A Samuel le dijo en 1 Samuel 16:7: no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira ¿qué? La apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Los ricos daban grandes cantidades de dinero, pero en proporción a lo que tenían eran las obras. No se trataba de la cantidad con la que estaban dando, sino el costo para quien lo daba. La pregunta es, ¿le estamos dando a Dios las obras, hermanos? Y no solo tiene que ver con el tema económico.
¿Le estamos dando a Dios las obras de nuestro tiempo? ¿Le estamos dando a Dios las obras de nuestra energía? ¿Las obras de nuestra creatividad? Porque, hermanos, no se trata del dinero, se trata del corazón. Y Dios ve el corazón. Para terminar, ¿qué vemos en el corazón de escribas y fariseos? Apariencia, religiosidad, dicen una cosa y hacen otra. Pero ¿qué vemos en el corazón de esta viuda? Dice que ese cuarto de centavo era todo lo que tenía, pero así lo dio. ¿Qué vemos en el corazón? Número 1, que el tesoro más grande de esta viuda no era lo que tenía en el bolsillo, sino su tesoro más grande era Dios. La forma en que usamos nuestro dinero dice mucho de qué es lo más importante para nosotros. Esta viuda tenía el corazón del salmista que dijo en el Salmo 73, verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El tesoro más grande no era su dinero. Porque, hermanos, no hay que ser rico para aferrarse al dinero. Uno puede andar con 10 quetzales entre la bolsa y que no lo suelta, ¿verdad? Para nada. Pero ella no era su tesoro más grande. ¿Cuál es el tesoro más grande para usted, hermano? Se lo voy a poner de esta pregunta, a través de esta pregunta. ¿Es evidente para las personas que le rodean que Jesús es la pasión más grande de su vida? Porque estoy seguro que saben qué equipo de fútbol es la pasión más grande para usted. Todos saben a qué equipo le va, ¿verdad? Algunos ahí ya lo tienen claro, ¿verdad? Pero, hermanos, la pregunta es, ¿las personas que están a nuestro alrededor saben que la pasión más grande de nuestra vida es Jesús? Ella no estaba aferrada a lo material. Esta viuda está en el libro de Marcos. Así es que ella conocía muy bien Salmo 68:5, que dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Por eso ella daba todo lo que tenía, porque él sabía que Dios es su Padre y que Él iba a proveer. ¿Y qué más vemos en el corazón de esta viuda? Vemos que no vivía amargada por ser pobre. Al contrario, estaba agradecida y daba. Hermanos, nosotros no damos para que Dios nos dé. No se trata. ¿Saben cómo terminaría en este sermón el Evangelio de la Prosperidad? Bueno, entonces esta mañana usted tiene que dar su billetera completa. No, hermanos, de eso no trata el pasaje. El pasaje trata del corazón. Esta viuda era una viuda agradecida por un cuarto de centavo. Y por eso daba, porque estaba agradecida, porque tenía la actitud de Pablo cuando dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. La pregunta es, ¿hemos aprendido, hermanos, a contentarnos con lo que tenemos? Porque esta viuda sí. Termino diciendo esta mañana, entonces, ¿con quién nos identificamos, amados hermanos? En esta mañana, ¿con los escribas o fariseos? ¿O con esta viuda que dio todo lo que tenía? Su corazón, su alma, su tiempo. De eso se trata, hermanos. Un religioso hace todo para que lo vean, para que le aplaudan. Esta viuda no tocó trompeta, nadie se dio cuenta. Pero Jesús ve lo que los demás no ven. Y Él nos recompensa en público, como lo hizo Jesús con esta viuda. Pongámonos de pie, hermanos. ¿Cómo vemos el Evangelio en esta sección?
Y es que Jesús no dio el 10% de sí mismo. Jesús no dio el 50%. Jesús se dio todo por nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna. ¿Por qué darle las obras de nuestro tiempo entonces? ¿Por qué darle a Dios las obras de nuestra energía cuando Él dio todo por nosotros? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos sido confrontados que no se trata de hacer, sino que se trata del ser. Los fariseos hacían discípulos, hacían oraciones, predicaban la Escritura, pero por dentro eran exactamente igual de inconversos como los paganos, las prostitutas y los cobradores de impuestos. Señor, a los hombres podemos engañar, pero a ti no te podemos engañar. Quita, Señor, todo espíritu fariseísta, religioso que haya en nuestros corazones y pon verdadero arrepentimiento y verdadera devoción para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.